Como es conocido por todos, el próximo domingo, 5 de julio, que es el domingo que viene, como ya el pastor mencionó, son las tan esperadas y ansiadas elecciones congresionales y presidenciales de nuestro país. Como saben, estas debieron ser efectuadas en mayo, el 17 de mayo para ser exactos, pero por causa de la pandemia tuvo que ser pospuesta para el próximo domingo. Dios en su gracia providencialmente ha permitido que yo pueda usar el púlpito una semana antes de efectuarse esta elección y realmente tengo el peso en mi corazón. Dios puso el peso en mi corazón de no dejar pasar la oportunidad para que podamos recordar que debemos mantener los principios bíblicos y honrar a Dios con nuestro voto. En pocas palabras, la Biblia nos da pautas en nuestra conducta con relación al gobierno y la sociedad que no debemos olvidar. Debemos de mantener esos principios. Y sí, como muchos de ustedes, yo también quiero que pasen las elecciones. Yo también quiero que pase toda la publicidad y la propaganda que satura, toda la propaganda política que cansa, que satura. Es cierto, uno quiere que pase. De hecho, probablemente en el transcurso de la predicación pasará por ahí un carro con una bocina con propaganda política a todos los demás y vamos a todo lo que da y tendremos que hacer una pausa. Y eso causa que queramos que llegue y que pase. Pero ese deseo de que las elecciones lleguen y pasen, y junto con la forma en cómo se hace política en nuestro país, hace que muchas veces nosotros menospreciemos lo que va a pasar el domingo y no le demos el valor que realmente tiene. Pero, sobre todo, personalmente creo, llegamos a pensar que la política y el echar un voto, el sufragar un voto, no tiene nada que ver con nuestra fe. Y eso es peligroso. Podemos llegar incluso a pensar eso. Y eso pasa y ha pasado con muchos. Yo lo he escuchado y quizás usted ha escuchado a alguno que se expresa con relación a votar como algo que no es necesario, que no hay que hacer y que no tiene que ver con nosotros los creyentes. De hecho, hasta algunos llegan al extremo de decir que no es algo piadoso, que Dios no se agrada en eso. Sin embargo, Dios ha puesto en mi corazón que podamos ver en esta mañana que Dios también quiere de nosotros una actitud y una práctica con relación a la votación que podemos ver a través de principios que Dios ha plasmado en su palabra para que podamos, o más bien para que no podamos ser indiferentes a las realidades sociales en las cuales nos ha tocado vivir. Y de esta forma podamos evitar los extremos. Por un lado, el aislamiento indiferente que evita que se abran puertas al evangelio, pero por otro lado, el luchar por un futuro malsano que no nos permita tener la mira en la eternidad, que deje fuera el poner nuestra vida donde está Cristo allá en los cielos. Algunas de las cosas que compartiré en esta mañana, de hecho el gran principio que compartiré en esta mañana, lo compartí hace un tiempo, hace 4 años para ser exacto, antes de las elecciones de 2016, quizás algunos recordarán que expuse una serie que titulé Entre Dios y el César y estuvimos predicando sobre varios temas con relación a esto. Y esos principios son necesarios y pertinentes que podamos recordarlos hoy en día al momento de ir a las urnas. En esta mañana voy a estar compartiendo un solo gran principio, un principio, y a partir de ese principio, a la luz de ese principio, poder contestar unas preguntas con relación entonces al tema del voto que tenemos por delante. Pero les ruego, hermanos, que escuchen
detenidamente lo que voy a escuchar. Escuchen lo que voy a enseñar. Escuchen. No es mi intención que puedan creer ciegamente o puedan hacer sin cuestionar las cosas que voy a estar enseñando. Es mi intención, por el contrario, que puedan escuchar y ser persuadidos por la palabra de Dios de que ésta tiene principios de cómo nosotros los creyentes debemos actuar con relación a la política y la política en su sentido amplio que estaremos hablando en esta mañana, que es la participación por medio del voto en las elecciones de este próximo domingo. Hago esta aclaración de que podamos prestar atención y que escuchemos, porque sé que este tema despierta cierta aprensión o rechazo en algunos. Y ese prejuicio puede llevarnos a pensar o a mirar con malos ojos que se use el púlpito para hablar de temas como este. Pero otra vez, hermanos, la Biblia también tiene algo que decir con respecto a este tema, y como veremos, los creyentes tenemos un rol que cumplir y debemos cumplir dicho rol dando gloria a Dios. No debemos estar al margen de esto. Así que, hermanos, les adelanto que este sermón es como una especie, o incluye, mejor dicho, una apología o defensa de por qué como creyentes debemos ir a votar, y les ruego, por tanto, que no se cierren, sino que podamos escuchar, prestar atención, que dejemos a un lado los prejuicios y podamos con un corazón sincero, con una mente abierta, con un corazón dispuesto, un espíritu dispuesto, poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Debido a que no tenemos todo el tiempo que quisiéramos y debemos ser fiel al tiempo, no vamos a poder detallar, exponer expositivamente este mensaje, pero es necesario que podamos entender el versículo 17 de forma específica en su contexto general e inmediato. El apóstol Pablo en esta carta, el apóstol Pedro, sabe que Pablo uno lo repite tanto que sale de forma automática, pero el apóstol Pedro escribe esta carta a los creyentes que están en la diáspora. Si ustedes leen eso en el capítulo 1, versículo 1, y forma parte de estas cartas universales precisamente porque no fueron escritas a un creyente particular o a una iglesia en particular, sino a un grupo de creyentes en una región geográfica amplia. Y Pedro lo hace, escribe esta carta con el propósito de dar consuelo a los hermanos que estaban en medio de una persecución que estaban sufriendo muy probablemente. Se cree, y hay un consenso en esto, de que Pedro escribe esta carta en medio del mandato del emperador Nerón, y que fue uno de los primeros emperadores que persiguió la iglesia. Y según lo que vemos en la carta, Pedro anima a los hermanos a que a pesar de la persecución puedan vivir una vida íntegra y que puedan ser de testimonio. Y podemos entender esto porque los historiadores, según los historiadores, una de las cosas que se decían de los creyentes en ese entonces era que ellos servían a un tal Jesús y no servían a nadie más. Y eso era como una ofensa para el emperador que era adorado en ese momento. Sin embargo, la exhortación de Pedro les dice que vivan rectamente para que los que murmuran glorifiquen a Dios al ver su forma de conducirse. Si vemos esto en el versículo 12, aquí en Primera de Pedro capítulo 2, Pedro dice: amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Él les anima a que la persecución no es una razón para no someternos a las autoridades, sino que el mundo
los gentiles, los que no eran judíos, porque la mayor parte de quienes Pedro escribe eran creyentes judíos, aquellos que no eran parte de la iglesia, al mirar cómo se conducían los creyentes, que a pesar de la persecución se sometían y obedecían a las autoridades, podían glorificar a Dios, llevar a otros a glorificar a Dios. Pedro añade además que la razón por la que nos sometemos a las autoridades no es para evitar la persecución simplemente, sino que es porque Dios lo dice. Esa es la razón principal. Si leemos en el versículo 13, Pedro dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Note cómo Pedro dice que someternos a las autoridades civiles es por causa del Señor, es por adorar al Señor. Así que someternos, obedecer, honrar a las autoridades es un acto de adoración que debe llevarnos a poder tener en mente que Dios se agrada con esto. Y esto es independiente de cómo las autoridades se comporten. Pedro dice aquí que las autoridades, Dios les ha dado la encomienda de... Ok, versículo 13, 14, les ha dado la encomienda de que ellos están para castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien. Sin embargo, vemos a Pedro que él no cita eso como una razón que nos dé la libertad a nosotros de elegir si obedecemos, si nos sometemos o no. Pedro no está diciendo, mira, los gobernantes, las autoridades, Dios las puso para que puedan luchar contra el malo, castigar al malo y alabar al bueno. Pero si ellos no están haciendo eso, no te sometas. No. Pedro no dice eso. Pedro lo que está diciendo es, sométanse. Dios puso a las autoridades para eso, pero independientemente de lo que ellos hagan, nuestro trabajo es someternos. Dios es quien en su voluntad le dio esa misión a las autoridades y Él se va a encargar de ellos. Y vemos ese principio en el resto de las Escrituras. Así que nuestra obediencia a las autoridades no dependen de cómo ellos se comporten o de lo que ellos hagan. Y vamos a completar esta idea un poquito mientras sigamos avanzando. Pero en primera instancia nosotros podemos ver eso. Los creyentes debemos someternos porque esto agrada a Dios, porque Dios lo manda. Y nosotros vemos eso. Y así en el versículo 16, Pedro dice, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Y aquí vemos una enseñanza muy importante que siempre debemos de tener presentes. Dios nos ha libertado del pecado y gloria a Dios que somos libres del pecado, pero no es para hacer lo que yo quiera. La libertad no es para hacer lo que a mí me plazca, sino para hacer lo que a Dios le plazca, sino para hacer lo que a Dios quiera. Noten el juego de palabras que Pedro utiliza aquí en el versículo 16. Anden como libres, comienza diciendo Pedro, y termina diciendo que esa libertad nosotros debemos emplearla como siervos de Dios. Esa palabra en el original de siervo es esclavo. Y es como una especie de paradoja. Somos libres y esclavos. Sí, ciertamente, eso es lo que la Biblia presenta. Nosotros somos libres, pero no para hacer lo que yo quiera. Somos libres del pecado, del poder del pecado. Pero para nosotros honrar, glorificar y hacer lo que Dios quiere. Y con eso en mente,
haciendo ese debido énfasis de que debemos tener eso pendiente, no hacemos lo que queremos, sino lo que Dios quiere. Con esto en mente llegamos al versículo 17. Dice Pedro, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Como pueden notar, y es evidente a simple vista, tenemos en este versículo 4 frases que son como 4 divisiones naturales que tiene el pasaje. Honren a todos, en primer lugar, amen a los hermanos, en segundo lugar, teman a Dios, en tercer lugar, y honren al rey, en último lugar. Tenemos esas 4 frases. La primera frase, honren a todos, en el original es un imperativo, es un mandato. Pedro está diciendo que nosotros debemos, no tenemos opción, debemos honrar a todo. Y Pedro está estableciendo un precepto general, un mandato general de que debemos honrar a todos, que genera una pregunta. La pregunta que genera es, ¿cómo honramos a todos? ¿O quiénes son todos? Y esa pregunta que genera esta primera frase se contesta con las 3 frases que continúan. ¿Cuáles son las 3 frases que continúan? Amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. ¿Cómo yo honro a todos de forma imperativa? Bueno, amando a la iglesia, temiendo a Dios, sometiéndome a las autoridades. Esa es la forma en que Pedro está diciendo que nosotros debemos honrar a todos. Y aunque no voy a tratar la frase ame a los hermanos, porque el tema tiene que ver más con las últimas 2 frases, que son las que quiero resaltar. Teman a Dios y honren al rey. Pedro nos está enseñando que aquí hay 2 esferas de autoridad. Tenemos 2 jerarquías diferentes de autoridad, que ambas precisamente tienen una autoridad que Dios le ha dado para ejercerla, pero en una esfera en la cual una está por encima de la otra. Si notan, cuando Pedro dice teman a Dios, honren al rey, él está utilizando 2 calificativos diferentes, 2 sustantivos diferentes para referirse a Dios y referirse al rey. Aquí, y es bueno resaltar primero, el rey que habla Pedro al final no está hablando solamente de una persona. Él no está hablando solamente del emperador romano o de un rey que gobernaba en cualquier imperio de aquel entonces. Él está hablando el rey representa aquí la autoridad política, la autoridad que tiene que ver con el gobierno de la nación o de cualquier nación del cual podamos aplicar este principio. Vemos esto, si volvemos un poquito hacia atrás y leemos el versículo 13, Pedro dice, sométase por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, ¿y qué sigue diciendo? O a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Aquí entonces sí se aplica al rey, pero también se aplica a las demás autoridades que tenían poder político, que tenían un liderazgo en cuanto al gobierno de la ciudad o del imperio, que el creyente debe de respetar. Con eso en mente, entonces, podemos entender esa diferencia, esas 2 palabras que Pedro utiliza cuando dice que debemos temer a Dios y honrar al rey. La palabra temer que utiliza Pedro aquí, él implica que debemos respetar y reverenciar de forma suprema y absoluta, en este caso a Dios. Es decir, que Pedro está diciendo que nosotros debemos respetar, obedecer, debemos de reverenciar de forma suprema y absoluta a Dios. Ese temer no significa miedo. Ese temer lo que significa es respeto, es reverencia, es obediencia. Nosotros debemos temer a Dios de forma absoluta. Sin embargo, y en contraposición con el rey, nosotros
debemos respetar al rey, honrar al rey, pero de una forma debida, sin embargo, no absoluta. Mientras Dios se le obedece de forma absoluta al rey, es decir, a las autoridades, nosotros debemos de honrarlas, pero de forma debida, no absoluta. Y aquí entonces nosotros podemos entender el principio que Pedro quiere enseñar, que tenemos dos autoridades, pero hay una que está por encima de la otra. Y esa evidentemente es autoridad de Dios. La autoridad de Dios está por encima del gobierno humano o de cualquier autoridad que podamos tener debajo del sol. Y aquí entonces podemos establecer este gran principio. El gran principio es el siguiente: debemos obedecer a nuestras autoridades civiles siempre y cuando no implique desobedecer a Dios. Debemos obedecer a nuestras autoridades civiles siempre y cuando no implique desobedecer a Dios. Y este principio Pedro no se lo inventó. De hecho, él simplemente enseñó lo que él había recibido por él, pues él recibió esto de Cristo. En Mateo capítulo 22, versículos 16 en adelante, los fariseos quieren atrapar a Cristo y entonces van donde él tratando de que él caiga en un gancho, en buen dominicano. Y en el versículo 16 de Mateo capítulo 22, los fariseos se acercan a Jesús y les dicen: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuestos a César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: de César. Entonces él les dijo: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Una frase bien conocida aún fuera del mundo cristiano. Y hace unos años, cuando les mencioné que prediqué esta serie, precisamente esa fue una de las enseñanzas que vimos. Y lamentablemente no tenemos el tiempo para detallar por qué Cristo dice esto en este contexto específico de este pasaje. Pero lo que Jesús está enseñando en este pasaje es lo mismo que Pedro está enseñando. Debemos de obedecer a las autoridades siempre y cuando esto no implique desobedecer a Dios. Pedro le está diciendo: ese mismo dinero que ustedes usan para comprar todo lo que ustedes necesitan, ustedes lo usan y ahí no hay problema. De la misma manera, ustedes deben dar a Dios lo que le corresponde y deben honrar a Dios con lo que Él exige. Así que Pedro lo que está haciendo es dando a conocer lo que él aprendió de Cristo. Y Pedro ejemplificó eso con su vida. Tenemos evidencia y testimonio de que cuando a Pedro se le presentó la decisión de o seguir a Dios o obedecer a los hombres, Pedro, gracias a Dios que tenemos el testimonio de que se decidió por Dios, de que obedeció a Dios. Vemos esto en Hechos capítulo 4, versículo 18. Después que el evangelio comienza a predicarse, llega el Espíritu Santo, los apóstoles comienzan a predicar, comienzan a haber conversiones. Entonces los judíos, la sinagoga, el concilio, gracias, de los judíos, el Sanedrín, entonces comienza a perseguir a los creyentes. Y en eso entonces ellos apresan a Pedro y a Juan. Y en el versículo 18 de Hechos capítulo 4 nos dice que cuando los llamaron, les ordenaron no trabajar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Aquí vemos a Pedro que cuando se les intima diciéndoles que no prediquen, ellos dicen claramente, nosotros no podemos dejar de obedecer a Dios por obedecerle a ustedes. Eso no es justo, no es el mandato que hemos recibido. De hecho, ustedes no tienen autoridad para evitar que nosotros prediquemos el evangelio, porque Dios tiene una autoridad superior a ustedes. Y por eso yo lo voy a obedecer a Él. Por eso les vamos a obedecer a Él. A Pedro y a Juan los liberan y apenas un capítulo después vuelven y lo apresan porque ellos siguieron predicando el evangelio y siguieron las conversiones. Y en el capítulo 5, versículo 28, vemos que otra vez lo apresan y los judíos le dicen a los apóstoles, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Y Pedro, escucha lo que dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Les intimaron, les dijeron que les iba a ir mal, sin embargo, ellos reconocieron que la autoridad suprema la tenía Dios y es a Dios quien debían obedecer. Y por tanto Pedro les dijo, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué gran ejemplo para nosotros que debemos de siempre mantener en nuestra mente y nuestro corazón. Sin embargo, yo creo que este principio no es nuevo para la mayoría de nosotros. Yo creo que la mayoría entiende que, o mejor dicho, no hay mayores problemas para la mayoría entender este principio, sobre todo con la parte de obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso yo creo que nosotros lo tenemos claro. Quizás no tenemos, gracias a Dios, la persecución de demostrarlo, pero tenemos por lo menos el principio claro. Sin embargo, para mí el problema surge con las implicaciones con relación a obedecer a los hombres. Con esa parte. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Y hasta dónde debemos trazar esa línea en el cual nosotros podemos identificar claramente que una cosa es obedecer a Dios y otra cosa es obedecer a los hombres. Yo creo que las implicaciones de esto es quizás donde no estamos tan claros. Y me gustaría hacer un ejercicio en el contexto en el cual estamos viviendo, con las elecciones que se acercan, y podamos, a la luz de este principio que hemos aprendido, hacer algunas preguntas con relación a las elecciones donde se van a elegir el presidente, los senadores y los diputados, y podamos realmente entender si es eso lo que nosotros habíamos pensado. Yo les dije en un principio que íbamos a ver un solo gran principio, y ya lo vimos. ¿Cuál es ese principio? Debemos obedecer a nuestras autoridades civiles siempre y cuando no implique desobedecer a Dios. A la luz de este gran principio, entonces, me gustaría que nos hagamos unas cuantas preguntas con relación entonces a las votaciones que tenemos por delante. La primera pregunta es, ¿debemos los creyentes ir a votar? En otras palabras, ¿es un deber, es una obligación del creyente ir a votar? Antes de contestar esa pregunta, quiero recordarle, hermano, que al contestar esta pregunta y cualquier pregunta, de hecho, anoche con los jóvenes, este mismo principio que les voy a decir, les estaba diciendo en un contexto o en un tema totalmente diferente, pero igual de aplicable en todos los temas en el cual nosotros tengamos que contestar alguna pregunta. El problema de nosotros es que cuando surgen preguntas, nosotros generalmente comenzamos con yo creo, yo pienso, a mí me parece. Y usted puede diferenciar de una persona que piensa bíblicamente de una que no, porque generalmente empieza con esas frases. Yo creo, a mí me parece. Mira, eso no me siento muy cómodo con eso.
Es decir, que el punto de partida para responder la pregunta que surge no es ir a la Biblia, es ir a su conocimiento, a su experiencia, a su mente, a él, a ella y no a Dios. Nosotros debemos ir siempre a las Escrituras. Y si comenzamos por lo que yo creo, debemos nosotros mismos hacernos un alto y decir, espérate, déjame ver lo que dice la Biblia. Déjame compararlo con lo que yo creo para ver si mi razonamiento es bíblico. Debemos hacer ese ejercicio, debemos crear esa disciplina en nuestras vidas, hermanos. Así que, contestando la pregunta de forma resumida, yo creo que sí. Nosotros tenemos el deber, por los principios que vamos a ver ahora en las Escrituras, de que como creyentes debemos ir a votar. Tenemos el deber de ir a votar. Hay muchos creyentes, quizás mucho más de los que yo crea, que no creen esto. Que de hecho son totalmente contrarios y no creen que ir a votar es un deber o que un creyente debe ir a votar. No creen esto para nada. Sin embargo, les puedo presentar un ejemplo. Como dicen, para muestra un botón. El año pasado, los jóvenes estuvimos tratando este tema del tipo de gobierno, de la democracia, de las elecciones, un poco antes de las primarias de octubre del año pasado. Y recuerdo que alrededor de la mitad de los jóvenes que tienen cédula para votar no tenían ni la intención, ni el ánimo, ni estaban en eso para ir a votar. Noten cómo esa actitud de la mayoría de los jóvenes es algo ciertamente normal, no solamente fuera, sino también dentro de la iglesia. De algún lugar lo aprendieron los muchachos, sea de casa o sea de la iglesia. Lamentablemente eso es algo muy común entre nosotros. Hay muchas razones que yo pudiera dar para darle una respuesta quizás un poquito más detallada, pero por causa del tiempo voy a ser lo más preciso y conciso posible. Yo creo que sí, los creyentes debemos ir a votar porque la Biblia nos dice que nosotros debemos ser ciudadanos ejemplares. Nosotros estamos llamados a ser ciudadanos modelos. Por tanto, nuestra sociedad espera de los ciudadanos modelos que vayan a votar. Y Dios nos manda a que nosotros debemos someternos a las autoridades. Si usted une una cosa con la otra, entonces tiene sentido que el creyente tiene que ir a votar. Y note lo que las Escrituras nos dice. Aquí mismo en Primera de Pedro, capítulo 12. Y les recuerdo, hermano, recuerden eso, no es lo que yo quiera. Tengo libertad, pero para hacer lo que Dios quiera. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, Pedro dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnia como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarla, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Noten que aquí hay dos frases que tienen que ver con la conducta, que tienen que ver con el accionar del creyente. Él dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Es decir, que los creyentes estamos llamados a ser ciudadanos, a ser gente que cumpla con las leyes. Y al final del versículo, él dice, por razón que cuando ellos vean, ¿qué cosa? Las buenas obras que ustedes hacen, glorifiquen a Dios. Otra vez, buenas obras que habla de la conducta. Y si vemos este pasaje en el contexto del cual Pedro está hablando, después de esto que él dice, sométase cada uno de nosotros por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad. Y después que dice eso, si usted sigue leyendo del versículo 18 en adelante, se va a dar cuenta
que entonces Pedro comienza a decir, los esclavos, extrapolando eso a nuestro tiempo que sería los trabajadores, ¿qué deben de hacer? Deben de ser ejemplo, deben ser trabajadores ejemplares. Y sigue diciendo lo mismo con relación a, si usted sigue leyendo, a los hijos, a los esposos, a las esposas. Es decir, que en los roles que la sociedad tiene establecido, los creyentes tenemos el llamado de ser ejemplo, de comportarnos de forma irreprochable y de tener buenas obras que el mundo al verlos pueda llevarles a Cristo, puedan dar gloria a Dios. tenemos ese llamado. Lamentablemente es común que nosotros no conectamos la verdad bíblica con la práctica. Entendemos que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, pero al momento de llevar eso a la práctica, muchas veces no nos quedamos cortos y no logramos unir los puntos porque no razonamos bíblicamente de forma correcta. Si Dios nos está llamando entonces a que debemos ser ciudadanos ejemplares, mire, escucha lo que dice la Constitución sobre el voto. El voto es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos. Perdón, leo otra vez. El voto es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos, el ejercicio que hacen del ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades del gobierno, de gobierno. Es decir, que por medio del voto se eligen a las autoridades, pero la Constitución nos dice que es un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas. En pocas palabras, la Constitución espera que como buen ciudadano del país, para ayudar al país a que funcione de forma correcta, yo debo ir a las urnas a votar. Y otra vez, ¿qué nos dice el principio que aprendimos? Debemos de obedecer a las autoridades civiles siempre y cuando no implique desobedecer a Dios. Ir a votar desobedece a Dios. No desobedece a Dios. Simplemente muchas veces no queremos y damos excusas como que no es una obligación porque no hay consecuencias, o damos excusas de que se cansaron de votar porque las cosas siempre siguen iguales y nada cambia, entonces yo no me voy a meter más en eso. ¿Para qué? Para que los mismos siempre estén. No, ellos controlan todo eso. No, ellos siempre hacen fraude. Miren, ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es cumplir con nuestra parte. Ser ejemplo. ¿Tú sabes cuál es nuestra parte? Ir y votar. Esa es nuestra parte. Dios nos ha dado la dicha de vivir en un sistema democrático que con sus luces y sombras, con sus limitantes y con sus errores, no hay un sistema de gobierno perfecto. Sin embargo, en el democrático, en donde podemos tener la libertad de predicar el evangelio sin limitaciones. Y en una cita que tenemos el domingo próximo como esta, donde nosotros debemos elegir a hombres, o mejor dicho, debemos ayudar a elegir a hombres y mujeres que vayan a las posiciones de gobierno, que sean capaces para gobernar, que se interesen en el bien común y que vayan en contra de estas agendas que quieren limitar la predicación del evangelio y que van en contra de los valores fundamentales de la sociedad y que son valores fundamentales del cristianismo, como es la vida, la familia y entre otros. Eso es bíblico, hermanos. Procurar el bien de la sociedad, eso es bíblico. Mire lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 7. Jeremías 29, 7. Y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar.
en su bienestar ustedes van a tener bienestar. Y es interesante, ¿usted sabe por qué? Porque este versículo, a través de Jeremías, Dios se lo está diciendo a los israelitas que están en el exilio, que salieron del pueblo de Israel, de su tierra, que Dios le había prometido hacia la cautividad, hacia el exilio, a un pueblo extranjero. Y a ese pueblo extranjero Dios le dice a ellos, busquen el bienestar, porque el bienestar de ese pueblo es su bienestar. Y a mí me gusta algo de este versículo. Para aquellos que quizás entienden que nosotros no debemos tener un papel un poquito más proactivo en cuanto a la sociedad. Noten cómo Dios dice, busquen. Esa palabra es importante. Esa palabra implica un involucramiento, implica una acción. No es solamente orar. ¿Sabe por qué? Porque orar Dios lo resalta más adelante. Él dice, y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he destedado y rueguen al Señor por ella. Rogar ahí es orar. Es decir, que buscar y rogar son dos cosas diferentes. Buscar entonces implica una participación, implica involucrarse, implica ser parte. Dios no nos ha llamado a aislarnos, Dios nos ha llamado a hacer nuestra parte. Ir votar en este caso específico y dejar el resto en sus manos. Y dejar el resto en Él. Confiar en Él. Por eso es que los dos extremos son peligrosos. Nosotros debemos tratar de mantenernos en el equilibrio. Por un lado, no debo irme hacia el aislamiento indiferente. El que no le importa nada, el que se mantiene al margen, no, yo no voto, yo no hago nada. Y el que critica mucho al gobierno, sin embargo, su inacción en no votar, en no participar, hace que el sistema, en vez de mejorar, empeore, porque no participa, no pone su granito de arena. Y los creyentes, esa no debe ser la opción de los creyentes, porque Dios no nos ha llamado a aislarnos, sino a predicar el evangelio. ¿Y cómo vamos a predicar si no somos parte de la sociedad? Y ser parte de la sociedad no solamente conseguir un trabajo y ganar dinero. También implica los deberes que como ciudadanos nosotros tenemos. Pero también debemos evitar el otro extremo de buscar un futuro malsano que no tome en cuenta la eternidad. De al momento de yo echar mi voto, no tener mi confianza en ese que yo marqué. Y decir, ok, este sí, yo lo investigué, yo hice lo que hice, este sí va a resolver eso. No ponga su confianza en hombre. Usted marca, deposita, pero ¿sabe qué? Su confianza debe estar en Dios. Ojalá y lo haga bien, pero si no lo hace, gloria a Dios, Dios controla todo. Él sigue reinando porque Él reina y Él sabe por qué permite las cosas. Pero ese es el trabajo de Dios, no es mi trabajo. Mi trabajo es confiar en Él. Que Él reine, que Él orqueste todo de forma que las cosas en algún momento nosotros le vamos a encontrar sentido. No significa que yo debo echarme un margen, ni significa que yo no debo formar parte. Yo debo buscar el bienestar de la ciudad, del país donde Dios me ha puesto. Y una forma de buscar el bienestar es ir y elegir aquellos que van a vigilar, que van a modificar y que van a hacer las leyes que nos rigen como sociedad. Miren, eso no es poca cosa. Eso es algo importante. Y usted quiere dejarle en las manos de el mundo allá afuera que no conoce a Dios y que tiene una agenda totalmente contraria a Dios, un parlamento, bueno, ¿cómo que le decimos aquí? Se me fue la palabra. Un congreso, gracias. Un congreso de gente que no tiene en cuenta a Dios para que haga leyes. Hermanos, es nuestra responsabilidad delante de Dios de hacer nuestra parte. Yo no le estoy diciendo que con usted y votar se van a elegir los que deben ser elegidos. No, yo no le estoy diciendo eso. Eso lo sabe Dios. Yo lo que le estoy diciendo es que nosotros no debemos quedarnos
sentados y de manos cruzadas. Nosotros debemos ser ciudadanos ejemplares. Debemos ir y debemos ejercer nuestro voto, porque es bíblico, porque es bíblico. Así pudiéramos citar muchas otras razones para ir a votar, pero son asuntos técnicos. Son asuntos técnicos que son importantes, pero lo importante es entender que Dios quiere que seamos ciudadanos ejemplares y que eso debe llevarnos a por lo menos votar. Yo no le estoy diciendo que vaya y marche, que se presente, que tenga una pancarta, que eso es otra discusión, eso es otro tema. Pero por lo menos votar. Yo creo que eso es lo mínimo que nosotros debemos de hacer para contribuir con la sociedad y la democracia en que nos ha tocado vivir. Eso es lo mínimo que deberíamos hacer. Y muchos ni siquiera nos molestamos en hacer eso. Y después las cosas pasan y nos quejamos. Pero es cosechando lo que sembramos. Debemos hacer nuestra parte. Debemos hacer nuestra parte. Ahora, otra pregunta. Ya sabemos que debemos ir a votar, porque Dios quiere que seamos ciudadanos ejemplos, porque Dios nos manda a buscar el bien de nuestra sociedad. Dice el salmista, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado cuyo Dios es Jehová, hablando de las bendiciones y de la prosperidad. Pero surge otra pregunta, ¿cómo debemos votar entonces? ¿Cómo debemos votar? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Si debo ir a votar, porque es mi deber y mi derecho y mi responsabilidad, entonces yo debo dar gloria y honra a Dios con esto. Yo debo tomarlo en serio. Yo solamente no debo ir solamente y marqué, déjame ver, por el que yo siempre voto. ¿Cuál es el color este? Pa. Ya, salí de eso, para que después no digan que yo no fui a votar. No, ese no debe ser el sentido. Como ya dije, nosotros debemos ser ejemplos y debemos procurar el bien de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestro país. Por tanto, debemos de votar por candidatos que sean capaces, candidatos que piensen en el bien común, candidatos que puedan abrazar los valores fundamentales del cristianismo. Como muchos de ustedes saben, hay una lucha contra una agenda que quiere desplazar todo lo que tenga que ver con Dios y todo lo que tenga que ver con los valores judeocristianos. Nosotros entonces debemos ir a votar dando gloria a Dios. Y eso implica, eso significa que yo debo hacer algo. Yo debo entonces investigar. Yo debo saber cuáles son las propuestas. Yo debo saber qué creen los candidatos sobre ciertas cosas que son fundamentales, sobre ciertos temas que son importantes. Eso significa un esfuerzo de parte de nosotros. Honrar a Dios no es algo fácil necesariamente. Decía David, no ofreceré a mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces, votar, si votar es un acto de adoración, yo debo entonces hacerlo bien. Y como creyente, hacerlo bien es tratar de poner, por lo menos en la boleta que yo marco, gente que no vaya en contra de Dios. Eso es lo mínimo que yo debería de hacer. Y gracias a Dios que, a diferencia de antes, que era un poquito más complicado porque había que buscar, estar pendiente, escuchar, gracias a Dios ahora hay una plataforma llamada votabien.org. Yo sé que ya varios de ustedes lo han visto en las redes sociales, pero es una página web que han creado un grupo que se llama Acción Cristiana, donde ellos ponen los candidatos. Como es algo relativamente nuevo, tiene como un mes o 2 meses, algo así. Entonces, no tienen todos los candidatos del país completo, lamentablemente. Están casi todos los de la capital y hay algunos de algunas provincias. Revisé esta mañana, por cierto, hay uno de aquí de San Pedro, un candidato a diputado, que no lo había visto hace un tiempo.
Pero ellos no mandan a votar. Esto es simplemente una plataforma donde usted puede ir y ver lo que creen los candidatos. Y ellos pusieron 3 cosas importantes: derecho a la vida, rechazo a la ideología de género y lectura pública de la Biblia. Ellos ponen un candidato fulano de tal. Derecho a la vida, sí está de acuerdo. Hablando sobre el aborto, sí está de acuerdo en que hay que proteger la vida. No, no está de acuerdo. Rechazo a la ideología de género, el asunto del matrimonio igualitario y todo este asunto de querer diferenciar o igualar los roles, que no haya diferencia entre un hombre y una mujer. Bueno, te van a poner, sí, él cree en eso. No, no cree en eso. Lectura de la Biblia, sí, está de acuerdo. No, no está de acuerdo. Ellos no dicen por quién votar, ellos simplemente te ponen la información para que podamos tener, y la información con base, con entrevistas, con artículos, o sea, cuestiones públicas. No es tampoco información de rumores. Son asuntos, es algo que gracias a Dios, Dios puso en esos hermanos que hicieran esto para que pudiéramos tener una fuente donde buscar. Pero así como esta plataforma no le dice por quién votar, yo tampoco les digo por quién votar. Nuestra responsabilidad individual es investigar, es saber por quiénes votan. Mire, y especialmente, hermanos, vote bien por los diputados y senadores. Esos son los que hacen las leyes, esos son los que van a o permitir o no permitir que toda esta agenda de ideología de género, de aborto, entre o no entre a nuestro país. Por tanto, es bueno que nos documentemos, porque yo no creo que agrade a Dios yo simplemente votar porque yo siempre voto por fulano, o porque yo siempre voto por tal color. Y resulta que ese fulano o ese color apoya una de estas cosas que va en contra de Dios. No creo, hermano, que esto ayudaría, que esto agradaría a Dios. Debemos entender, hermanos, que como creyentes no debemos votar por colores, tradición o emoción. Como creyentes nosotros debemos procurar el bienestar de nuestra sociedad y que no haya limitaciones en el Evangelio para proclamar el Evangelio. Por eso cuando vayamos a votar debemos tener estas cosas en mente, orar a Dios, pedirle que nos dé sabiduría, que nos muestre quién. Yo no estoy diciendo que es fácil, realmente tenemos pocas opciones, porque el que no dice abiertamente que está en contra de una de estas cosas, se muestra indiferente o indeciso y lo tiene como, ¿verdad?, como escondido. Es una estrategia, obviamente, y es hasta peligroso para nosotros. Pero debemos hacer nuestra parte, orar. Y esto es otro tema que pudiéramos, ¿verdad?, hablar mucho de las cosas que debemos tomar en cuenta para votar. Pero yo creo que lo que hemos hablado hasta ahora es suficiente. Hagamos nuestra parte, investiguemos, oremos a Dios y que a la hora de depositar nuestro voto lo hagamos con una conciencia limpia de que estamos alabando y glorificando a Dios. Yo siempre tengo en mente algo que escuché del pastor Otto Sánchez hace un tiempo y me he quedado con él. Pastor Otto Sánchez decía que los creyentes siempre somos oficialistas y siempre somos de la oposición. Usted sabe que oficialistas son los que apoyan el gobierno, los que están a favor del gobierno. La oposición, los que están en contra. Los creyentes somos de los dos bandos. Y dice, ¿cómo es eso posible? Porque la Biblia nos manda a orar por nuestras autoridades y a someternos a ella como nosotros vimos. Por tanto, nosotros debemos apoyar el gobierno en el sentido de que debemos orar para que lo hagan bien, para que procuren el bien común, para que procuren el bienestar. Nosotros debemos orar así. No porque el partido que está gobernando sea el que a mí no me gusta, yo voy a orar al Señor, que le vaya a mal, que este país le vaya a mal, para que... No, eso no es cristiano. Eso no es piadoso. Nosotros debemos orar para que le vaya bien. Es nuestra responsabilidad. Pero al mismo tiempo somos de oposición porque debemos estar en contra de lo malo que el gobierno haga
y señalarlo. Debemos estar en contra y señalarlo. Hace un par de años, cuando el Poder Ejecutivo, el presidente que hoy tenemos, intentó que se aprobara el aborto, las famosas causales, nosotros debemos estar en contra de eso. Nosotros debemos señalarlo. De hecho, tome en cuenta ese historial a la hora de votar. Eso es importante. Eso es importante. Los creyentes no votamos por colores, por tradición o emoción. Debemos dar honra a Dios votando. Debemos hacer nuestra parte. Para terminar, hermanos, termino contestando esta pregunta. ¿Qué pasa entonces si aún votando de esta manera, honrando y glorificando a Dios, haciendo mi parte, investigando, orando, aún así ganan los candidatos opuestos a nosotros? Aún así ganan esos que no son de nuestra predilección. ¿Qué pasa? Nada, lo mismo. Seguimos sometiéndonos, seguimos orando, siempre y cuando no implique desobediencia a Dios. Y debemos entender que si las cosas no se dieron así, Dios tiene un propósito y Dios sigue gobernando y reinando. Por eso les decía ahorita que esa debe ser nuestra actitud. Cuando yo deposite el voto, no es confiando en el hombre que yo marqué, es confiando en Dios. Y si Él permitió que no ganara el que nosotros queríamos, Él tiene un propósito. Bueno, puede ser, no todo lo que el Señor permite es de su agrado. Dios le dio al pueblo de Israel a Saúl, que era lo que ellos querían, y le dije, ¿ustedes quieren un rey así? Tengan un rey así. ¿Y qué fue lo que pasó? No les fue nada bien. Muchas veces nosotros tenemos los gobernantes que nos merecemos, pero oremos para que no sea así. Como oraba Juan José el martes en la oración, para que Dios tenga gracia y no nos dé los gobernantes que merecemos, sino que Él tenga gracia y misericordia. Si los gobernantes entonces comienzan a exigirnos cosas que están en contra de Dios, simplemente obedecemos a Dios y punto. Esa debe ser nuestra actitud, sin importar las consecuencias. Pero otra vez, hermanos, debemos buscar el equilibrio, no los extremos. No indiferencia, no aislarnos, pero tampoco poner nuestra confianza en el aquí y ahora, o en el hombre, o en que las cosas se van a mejorar aquí. No, nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios, confiar en Dios porque Él sigue reinando. Y las cosas se arreglarán de verdad cuando Cristo venga por segunda vez. Voz del pecado y tengamos cielos nuevos y tierra nueva por la eternidad. Ahí estaremos para siempre con nuestro Señor. Y ahí sí ya no va a haber problema por quién voto, por quién no. Dios será nuestro gobernante perfecto, justo, santo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Eso es temer a Dios y honrar al Rey. Pensar de esta manera, si lo hacemos así, estaremos temiendo a Dios y honrando a nuestros gobernantes. Ojalá y podamos ir a votar, aún en medio de la pandemia. Yo sé que muchos pudieran tener miedo, sin embargo, si tenemos prudencia, si seguimos las instrucciones adecuadas y nosotros vamos y votamos de forma que a Dios se agrade, le dejamos el resto en sus manos. Y Dios que tenga gracia y misericordia para nosotros. Pero hagamos nuestra parte. Dios y Padre.